Estábamos escuchando, sonaba en nuestro estudio la voz de Rubén Rada, de quien nos despedimos en el día de hoy. Realmente un músico maravilloso, uruguayo, que desgraciadamente partió hacia otra nueva vida, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos en comunicación a la escritora Rosarina Patricia Botale. Ella presenta su flamante obra literaria El Umbral, que cuenta con el sello de Editorial Planeta, la prestigiosa editorial con mayor influencia en el mundo de habla hispana. Hola Patricia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar con ustedes. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Bueno, la verdad que es un placer. Queremos saber mucho, mucho, mucho sobre el umbral, que nos cuentes, saber de qué se trata este libro que está saliendo a la luz. Bueno, encantada por supuesto de contarles y gracias por difundir nuestra obra. Todos los artistas necesitamos ese empujoncito que haga visible nuestra obra. Así que muchas gracias. Bueno, el umbral en realidad son dos cosas, porque hay un cuento que es el que le da el nombre al libro, que es un cuento, yo digo, un desafío tremendo, porque vieron que cuando uno está leyendo, por ahí se enamora de un personaje o se enamora de cierta historia que pasa dentro del libro. Bueno, en este caso, em, el protagonista del cuento se enamora del lector. ¡Ay, qué hermoso! O sea que es otra que umbral. Es un poco pasar ese cuarto muro del teatro en donde todo puede pasar. Bueno, fue un gran desafío porque según la opción de cómo se vive el amor, tenés que leerlo vos y sentir que el protagonista se está enamorando de vos, y tiene que leerlo un hombre y sentir que se enamora de vos, o bueno, ya te digo, cualquier opción que uno elija de cómo vivir el amor, tiene que sentir que se está refiriendo a uno que es el lector. Qué Así que bárbaro, pero qué fue, interesante lo que decís. No se me hubiera ocurrido nunca, ¿no? Que precisamente ocurra esto con el lector. bueno, les voy a hacer una A confidencia. Yo ver, tengo un escritor amigo acá que nos pasamos las cosas cuando escribimos y nos matamos así directamente, esto es horrible o esto está bárbaro. Bueno, y él primero me dijo, ay, qué bueno el argumento, me dice, me da bronca no haberse me ocurrido a mí, dice, pero a esto le falta una escena de sexo. opa. Y yo, y yo le Tranqui. dije, le digo, pero es virtual. A ver, el protagonista de un cuento deja el argumento para empezar a mirarte a vos que lo estás leyendo. Ah, no sé, me dijo, eso es problema tuyo. Así que yo me fui a un bar, me acuerdo, y me pedí un café con leche y dije, de acá no me voy hasta que no escribir eso que realmente a lo mejor yo no me daba cuenta y hacía falta. Bueno, después lo terminé, lo hice y se lo mandé y me dijo, bueno, ¿viste que se podía? Bueno, Claro, claro. es un desafío Qué en todos hermosa los historia, órdenes. ¿no? Qué hermosa historia para antes de que saliera a la luz, digamos, Umbral, ¿no? Qué Sí, maravilloso. sí. Decime una cosa, Patricia, ¿en qué te inspiraste cuando empezaste a pensar en escribir este libro? Mira, em, el libro tiene tres partes y está de alguna manera em, como cursado todo el libro por ese umbral, esa decisión o que te impone el entorno o que vos tenés de decir, bueno, lo cruzo, siempre estamos cruzando umbrales en nuestra vida, Sí. Mm. y, y si decidimos cruzarlo, ¿qué llevamos? ¿Qué dejamos? Porque hay muchas cosas que vamos dejando, como Casa Tomada de Cortázar, que Claro. se van dejando cosas que nunca más las vamos a volver a tener. Y tiene tres partes. Una primera parte que son cuentos de ficción, y yo lo pongo entre signos de interrogación, porque hay muchas historias que me las han contado y que son verdaderas. Y
la editorial Planeta me dijo, no pongas abajo del título basado en una historia real, que el lector se imagine realmente qué es real y qué es de la imaginación loca tuya. Y bueno, yo les digo que muchas de las historias que a ustedes les van a parecer re locas son verdaderas, viste que la realidad supera la ficción, Claro, bueno, claro, eso claro. lo sabemos siempre. Nuestro trabajo como escritores es transformar esa realidad, ¿no es cierto? Después hay otra parte que es rescatar un poco personajes que fueron muy emblemáticos en la historia nuestra y que por alguna razón no figuran en los libros de texto. Yo siempre hago referencia, por ejemplo, a Remedios del Valle. Hay muy poca gente que sabe que fue tan importante en la historia argentina, pero están todos los billetes de 10.000 pesos nuestros. Y decimos, ¿quién es quién es esta mujer que está ahí? Y bueno, fue maravillosa su intervención en la historia argentina. También está la historia de la Perichona, la amante de Liniers, que fue como una Matajari francesa que vivió acá en nuestro país. Bueno, distintos personajes que rescato del olvido. Claro. Y la tercera parte, vos sabés que siempre los artistas nos exponemos ante una obra, el que mira un cuadro o el que va a ver ballet o el que lee un libro, tiene una crítica positiva o no de lo que uno trabajó. Bueno, en este caso me expongo aún más porque cuento cosas mías que yo necesitaba contar. Ah, qué interesante y qué Sí, audaz, ¿no es cierto? sí, Patricia, sí, acá sí, Cristian, un gusto, ¿cómo estás? un gusto, querido. Había visto también por tu biografía que diste una charla TED del año 2019. Sí, ¿Cómo fue esa sí, sí. experiencia? Maravillosa y también a mí me encantan los desafíos, ¿eh? Yo siempre digo que sí y después digo, ¿en qué me metí? Porque las charlas TEDx, que también pasan por un filtro en Estados Unidos, no todas las charlas que se hacen después se las incluye y se las traduce a todos los idiomas. Bueno, en mi caso sí, y se llama Con tinta en la sangre y hay que contar en no más de 8 minutos y sin más de un apoyo que puede ser una fotografía o un objeto o una filmación, tenés que contar algo que es personal, pero que sirva de motivación. O sea, Claro. son charlas motivacionales. Bueno, yo tengo la grata historia de que George Sand, Sí. la escritora que se disfrazaba de hombre para poder editar, que fue la amante de Chopin, fue prima de mi bisabuela. Ah, Entonces, bueno, conté un poquito la historia. qué pasa con mis genes. Claro, claro, qué lindo. Sí. Guillermo, Querida Patricia, un gusto, Guillermo Yanco. Un gusto, Guillermo. Vienen dos preguntas. Una de ellas es, esto que vos decís, yo empecé a contar cosas mías, ¿son las que son posibles de contar? Sí. Ah, muy bien, bien, bien. No, Sí, aunque soy audaz en muchas cosas, sí, eh, creo que eran las cosas que yo necesitaba contar, sí, sí, cosas de la infancia, claro, o cosas que realmente fueron mojones en mi vida y que también me hicieron cruzar umbrales. sí, claro, claro. Yo casualmente esta semana estuve viendo un programa de televisión en el cual estuvo Parito Ortega Sí, lo y vi. ¿lo viste el programa? Sí, sí, lo vi. Y a mí me emocionó mucho porque corresponde a una época donde se vivía de otra manera y había otros umbrales o se cruzaban otros Total. umbrales. Es así, Sí, ¿no? total. Entonces, Sí. con motivo de esto yo te quiero preguntar. Yo traje un libro hoy de Zygmunt Bauman, La cultura en el mundo de la modernidad líquida, donde Bauman Guau. hace una crítica a lo que hoy significa la cultura en relación a otras épocas. ¿Qué pensás de todo esto? Porque cuando vos estás narrando y das cuenta de tu libro, se siente que el umbral es el que nos pertenece y el que sentimos en carne propia. Sí. Y hoy pareciera que eso está más diluido. ¿Es así? Mira, yo no creo que en la realidad haya solamente jóvenes. Mm, O sea, hay
la mitad del mundo es gente que vivió nuestro momento de juventud. Sí. Yo considero que este es mi momento también y lo vivo con mucha intensidad a este momento. Entonces, porque parece que siempre nos estamos refiriendo a, bueno, lo que viven los jóvenes ahora, pero no son dueños de la realidad también es nuestra, Mm, aunque tengamos más años que ellos. Gratamente, por ejemplo, estoy viendo que fue un pánico que me agarró hace 10 años atrás con todo esto de las plataformas eh, de la web y demás, que yo en un momento pensé, bueno, se terminaron los libros, por ejemplo. sí. Y esto de la realidad líquida, de la superficialidad y de la inmediatez y de un montón de cosas, lo viví como una especie de ataque de pánico. Y ahora, gratamente, estoy descubriendo, yo tengo mis talleres literarios en la librería del Ateneo, que es la más grande de acá de Rosario, y estoy viendo la cantidad de gente, jóvenes y no tan jóvenes, que vuelven al objeto libro y a ese espacio de lectura que a lo mejor con el comienzo de las redes se había perdido un poquito. Mm, La verdad que estoy viendo, por ejemplo, en la presentación de mi libro, fueron más de 100 personas. Y yo digo, es el nacimiento de un libro. Claro. No es un meeting en contra de algo o a favor de algo, no, es el nacimiento de un libro. Era un día muy feo, como están pasando todos estos últimos meses, muy feo, con mucho viento, mucho frío y había más de 100 personas. Yo dije, Maravilloso. qué placer, qué Realmente placer. maravilloso. Yo creo que uno también tiene como cierto tabú con relación a esto, ¿no? Porque, mira, hará más o menos, y debe ser que han pasado 2 fines de semana, y estuve en la presentación de 3 autoras de distintos libros, ¿no? Eh, y te puedo asegurar que a mí también me sorprendió eso, la cantidad de gente. En realidad era una charla, porque no eran presentaciones, ya ellas habían presentado sus libros en otras oportunidades, y me llamó poderosamente la atención. Ahora, también es cierto algo que ustedes estaban remarcando, el tema del grupo etario, ¿no? mm, Yo creo que esta velocidad, esta cultura líquida, como comentaba recién Guillermo, está dada más en la gente muy joven, ¿entendés? Porque ya nace con el tema de todo lo digital. Entonces, les cuesta como más contactarse, tomar contacto con lo que es el papel, la lectura del papel. Todo es más rápido, bueno, por el efecto de la IA también, ¿entendés? O sea, se me ocurre, Totalmente. o sea, hay una generación que, bueno, vos lo ves en los más chiquitos, o sea, cómo manejan los celulares, chicos del Bueno, jardín. yo no le tengo miedo a la IA en cuanto a, por ejemplo, nosotros antes necesitábamos un sinónimo y íbamos a buscar el diccionario de sinónimos. Ahora a lo mejor lo buscamos en la IA y te Claro, da 10.000 millones de sinónimos más, además. claro, Pero siempre que seamos honestos, siempre que seamos exacto. honestos. El otro día fui a la presentación de un libro que se había escrito con inteligencia artificial y la persona, eran dos hermanas, y no lo dijeron. Entonces, yo si escribo algo con inteligencia artificial, no me molesta decir que lo escribí con inteligencia artificial. Bueno, yo la uso para la parte de investigación, Obvio. pero, pero no está mal buscarla para sinónimos o para la parte de investigación. Lo que está mal es no ser honesto. Claro, y yo creo que te Eh, amplía también el conocimiento, porque obviamente que Totalmente. vos tenés, o cada uno de nosotros, tiene un ámbito de especialidad, digamos, en su vida, ¿no? En distintos órdenes. Y bueno, abarcar otras experiencias y otras, digamos, otras temáticas, te lleva a la utilización de la IA y eso te amplía, o sea, te nutre, ¿entendés? Sí, por otra parte te digo que toda esta juventud, digamos, incipiente, ni siquiera los jóvenes más, un poquito más grandes, en algún momento también van a necesitar contar sus Claro. experiencias. La otra vez escuché a una persona que decía, contar mueve al mundo. Y es verdad, estamos todo el tiempo contando cosas. Sí. Yo le tengo más miedo a la inmediatez
que a esto de que en algún momento hasta los más jovencitos tengan esa necesidad de dejar asentado en palabras escritas sus experiencias. La inmediatez sí me apabulla porque de uno de mi última novela, no El Umbral, porque El Umbral no es novela, mi última novela de Planeta, que fue El Sudor del Sol, en la misma editorial me dijo, estaría bueno, porque es muy cinematográfico, hacer un guión. Y yo lo hice al guión. Y, por ejemplo, una de las plataformas, que yo lo estoy presentando en algunas plataformas, tiene como requisito que los 3 primeros minutos sean atrapantes. 3 primeros minutos. Claro. Eso ya Ya te te vuelve condiciona loco. muchísimo. Claro, Muchísimo te porque si condiciona. en los 3 primeros minutos no te atrapó la serie, ni la siguen mirando. Exacto. Entonces, digo, qué bárbaro, eso sí no me gusta. Claro que no, claro que no. Bueno, contanos un poquito cómo fue tu experiencia de la presentación en Rosario, porque fue hace muy poquito, en el mes de agosto, ahora, los primeros días de agosto. Fue una experiencia maravillosa, no solo porque te digo, era un día espantoso y fueron más de 100 personas, sino que me lo presentó Roberto Caferra. Roberto Caferra es uno de los periodistas más grandes que tiene Rosario, que incluso ha tenido programas en Buenos Aires, y entonces nunca es una presentación. Yo nunca sé lo Claro. que me va a preguntar. Y él siempre no va y explica lo que es el umbral o lee algo. No, él siempre que me presenta un libro, nos sentamos los dos y él me empieza a hacer preguntas, así como están haciendo Claro, preguntas ustedes. claro, o sea, Y sorpresivas, digamos. sí, y eso me encanta, porque a Bueno, veces me ponen un brete y bueno, yo soy bastante espontánea para contestar, no me claro, gusta lo claro, académico, me gusta interactuar con el público, así que pasamos un momento fantástico. maravilloso. Patricia, nos hubiera encantado seguir charlando con vos. La radio y sus tiempos nos corren. Total. Así que acá toda la mesa queremos desearte lo mejor para este libro de cuentos hermoso, que seguramente el éxito lo va a tener porque ya de arranque fue muy bueno, como el arranque. Así que te esperamos alguna vez que vengas a Buenos Aires que nos visites. Sin ¿Estamos? duda. Gracias, muy amables todos por atenderme. No, al contrario, muchos éxitos. Gracias. Por todo lo mejor. Muchos éxitos. 11:39. Pasó por el arranque Patricia Botale. Realmente un encanto lo que nos contó sobre su libro El Umbral. Nos vamos unos minutitos y ya estamos con ustedes. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más